Grabando. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de efectuar esta exposición. Y el propósito de nuestra presencia acá es para representar a la Comisión Alterna de Expertos en Derechos Indígenas, que constituimos el 16 de marzo de este año, cuando constatamos que la presencia del mundo indígena iba a estar ausente en la comisión de expertos, en la comisión de admisibilidad, y que probablemente, como ocurrió la presencia del mundo indígena en el Consejo Constitucional, iba a ser extremadamente limitada por el sesgo electoral que se impuso ahí. Esta comisión está integrada por distintas personas, hombres y mujeres, que son indígenas y no indígenas, pero que en su mayoría tienen una larga trayectoria en el tema indígena. Ahora, de los temas que queremos exponer para el Consejo Constitucional, fundamentalmente queremos señalar la importancia que tiene el hecho de que se tenga en cuenta que Chile, como Estado nacional, ha firmado distintos documentos de carácter internacional, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas del año 2016, y ha aprobado el Congreso de Chile dos leyes nacionales, la Ley Indígena 19.253 del año 93 y el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por el Congreso en marzo del 2008. Además, hay que agregar a esta documentación histórica el hecho de que el año 2004 el presidente Lagos entregó a conocimiento del país el informe histórico de Verdad y Nuevo Trato, con el cual se estableció la grave responsabilidad del Estado en materia de derechos indígenas y se formularon un conjunto de más o menos 120 recomendaciones para que el Estado pusiera en marcha un plan de reparación y de justicia con lo acontecido con los pueblos indígenas. Se trata, por lo tanto, de un marco conceptual previo a cualquier debate constitucional en el que es inevitable tener presente que Chile ha firmado estos compromisos internacionales y que cuenta con legislaciones indígenas que no pueden ser desconocidas, ignoradas o soliviantadas en el debate constitucional. Es decir, el Estado de Chile está obligado a interpretar e incorporar esas suscripciones y estas leyes nacionales en el ordenamiento jurídico constitucional. En el año 2016 y 2017, la presidenta Bachelet además convocó a una gran consulta indígena constituyente, desde donde emanaron a su vez un conjunto de enormes recomendaciones durante 2 años de conversación para que se pudiera formular un conjunto de ideas que pudieran tener presencia en el debate constitucional al cual se convocaba el 2018, pero que no plasmó por las circunstancias electorales presidenciales de esa época. En consecuencia, el proceso más importante que viene posteriormente es con motivo del estallido. En el estallido se levanta de nuevo la propuesta constitucional, se convoca a un plebiscito, este plebiscito aprueba esta idea, esto pasa al Congreso en diciembre del 2019 y se convoca a la elección de una convención constitucional. En el marco de esa convención se aprobó la elección de 17 escaños reservados, que constituyó la primera experiencia histórica de participación de los pueblos indígenas como sujeto en el proceso de debate constitucional. Ahora, por supuesto que se trató de un proceso que tiene muchas aristas, particularmente porque, aunque se puede considerar importante el debate sobre derechos indígenas que se produjo en esa convención, los resultados posteriores con motivo del rechazo dejaron una sensación de insuficiencia y también de limitaciones en el debate constitucional de la época. Para los pueblos indígenas, sin embargo, ese rechazo a la propuesta constitucional en materia de derechos culturales, políticos, ancestrales fue bastante grave y
ha tenido un efecto político muy importante hasta nuestros días. En consecuencia, entonces, cuando formamos esta comisión de expertos en derechos indígenas, nuestro propósito fue interactuar de inmediato con los 24 miembros de la comisión de expertos. Nuestra tarea actual va a ser interactuar de inmediato con los 50 consejeros electos. Primero, para hacerles presente este marco histórico, en el sentido de que ningún debate constitucional puede obviar o debería obviar o limitar o disminuir la importancia de los acuerdos que Chile ha firmado como Estado Nacional. Y hemos concentrado en 3 o 4 puntos esenciales las recomendaciones. Una de ellas es mantener y fortalecer lo ya establecido por la Comisión de Expertos en el anteproyecto que fue entregado a ustedes, los miembros del Consejo Constitucional, todo lo relacionado con la existencia de los pueblos indígenas, reconociendo de manera efectiva sus derechos colectivos, así como los derechos individuales, sociales, culturales y políticos. Esto ya está en el anteproyecto. No es que haya que ponerlo de nuevo, pero sabemos que hay algún tipo de controversia, por ejemplo, en el tema de los derechos colectivos. Pero para los que piensen que ese es un problema para un nuevo ordenamiento jurídico, hay que decirles que ese problema está resuelto por los pactos internacionales firmados por Chile y sobre todo por el convenio 169, que es ley de la República. Entonces, ahí tenemos un tema importante que es mantener y fortalecer lo que ya se acordó en el anteproyecto del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que incluye los derechos colectivos. Entonces ahí hay un tema que a nosotros nos parece que no puede ser obviado. El segundo tema es el derecho y las libertades fundamentales respecto a las garantías y deberes constitucionales que el Estado tiene con los pueblos indígenas. Pero esto no nace de la nada, es decir, nace de los compromisos internacionales que Chile tiene, pero también nace principalmente de la ley indígena 19.253 y del convenio 169, que son el marco jurídico más potente que tenemos para decirle al Estado que hoy día tiene el deber de cumplir con esas normas, no porque le va a hacer un favor a los pueblos indígenas, sino porque es el resultado de compromisos que se han ido adoptando a lo largo de todos estos años. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas en sus asuntos internos. Derecho a mantener sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. El reconocimiento de sus instituciones tradicionales y autoridades propias. El derecho a la identidad como visión, patrimonio y lengua. El derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales y al especial vínculo que mantiene con estos. Y el derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Si a algún miembro del Consejo Constitucional esto le suena demasiado máximo, como algo que es muy inusitado, solamente hay que recordarle que Chile ya firmó los compromisos internacionales el 2007, el 2016, que aprobó una ley, el convenio 169, que incorpora todos estos y otros derechos colectivos, sociales, políticos, culturales e individuales. Entonces, no debería ser motivo de extrañeza la reiteración de estos criterios en esta conversación previa. Luego está el tema de la representación política o participación. Este derecho resulta esencial para avanzar en un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que sea muy sustantivo. Si bien es cierto, en el anteproyecto no se hace referencia a los escaños reservados que sí obtuvimos en el año 2021, hay fórmulas alternativas como la existencia de un padrón electoral indígena que establezca escaños reservados en caso de alcanzar un cierto mínimo de votos, tal y como ya ocurrió en el presente proceso constitucional, al establecer un sesgo de 160.000 votos para que un indígena pudiera entrar al Consejo Constitucional por fuera. Ese sesgo, que puede ser interpretado como una suerte de discriminación, hay que obviarlo en el debate constitucional para establecer una fórmula legal correspondiente. Luego, entonces, la idea es que si aún así el tema del padrón no fuera acogido por el Consejo Constitucional, todavía está el mecanismo de las cuotas de entrada obligatorias dentro de las listas de partidos políticos para asegurar la participación de los pueblos indígenas en el proceso político posterior. Ahora, ¿por qué es importante, termino con esto, la participación de los pueblos indígenas en términos políticos? Porque estamos convencidos que la única manera de solucionar los grandes problemas de política pública que ha asumido a los pueblos indígenas en los temas de pobreza y diversas formas de injusticia
en un escenario de conflicto pasa por tener autoridades políticas indígenas representativas que sean corresponsables de esta temática y que a la vez sean los principales llamados a proponer mecanismos de solución frente a problemáticas que a ratos parecen ser olvidadas por el resto de la sociedad. Señoras y señores, el tema de fondo es que, siendo legítimo que alguien se pregunte para qué proporcionarle tantos derechos a los pueblos indígenas, cuando son chilenos igual que todos y vivimos en el mismo territorio igual que todos. Ahí tenemos un problema de carácter conceptual e histórico. Los pueblos indígenas no son un mero grupo de poblaciones, tampoco son colonos, no son migrantes. Los pueblos indígenas ya habitaban el territorio que hoy día habita Chile desde antes de la creación del Estado Nacional. Los pueblos indígenas han estado siempre en este continente. Si uno hace una comparación que puede ser odiosa, la cosmovisión, la cultura, la organización, la lengua, la espiritualidad mapuche, por ejemplo, tiene una data de casi 3.500 a 4.000 años. 3.500, 4.000 años. El Estado Nacional tiene apenas 213 años de historia. En consecuencia, hay que ser capaz de considerar el valor de esta herencia histórica y cultural para dejar de lado o dejar de atrás el pasado de discriminación, arbitrariedades e injusticias que el informe histórico de la Comisión Nacional de Verdad Histórica del año 2004, hace 14 años, dejó plenamente establecido. Entonces, nuestro primer llamado como Comisión Experta en Derechos Indígenas es pedirle a los consejeros constitucionales que al debatir el tema indígena tengan presente el marco histórico y que no estamos partiendo de cero y que no le van a hacer un favor a los pueblos indígenas, sino más bien reconocer lo que en justicia los pueblos indígenas han ganado en derecho a lo largo de muchos años. Esperamos entonces en los próximos días, semanas, vamos a estar en un continuo intercambio de pareceres con ustedes en el Consejo Constitucional a través de documentos epistolares, a sus casillas electrónicas, a través de audiencias, a nivel público, porque vamos a hacer un seguimiento de esto con el espíritu de colaborar, cooperar con ustedes en el trabajo que están realizando. Muchas gracias. Muy bien. Voy a detener la grabación y